Buenas tardes, estimados amigos. Les saluda el historiador Mauricio Flores y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Pasado y Presente de la Mujer en México en este viernes 20 de marzo del 2026, ya iniciando la primavera y bueno, pues ya prácticamente en la recta final también del mes de marzo, ya a una semana de las vacaciones de Semana Santa. Entonces, pues en esta bonita tarde vamos a disertar sobre un tema bastante interesante, importante en este mes que pues lo he llamado el mes de la mujer. Sabemos que el 8 de marzo, el 8M, como tradicionalmente lo identificamos, pues se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero pues no es una lucha, no es una conmemoración de un solo día, prácticamente pues se extiende con una serie de actividades durante todo marzo. Entonces, como ustedes bien saben, pues la Coordinación de Cultura de Tepaclasco pues no quiere dejar pasar desapercibida esta fecha y es por eso que hemos organizado este conversatorio con dos grandes invitadas, las presento enseguida. A mi izquierda se encuentra Lupita Morga, pues ella es politóloga, es oradora, también tiene un programa radiofónico que se llama Voces que Resuenan, Mujeres que Inspiran en la Bestia Política. Ahí lo pueden seguir todos los jueves a las 5:30 de la tarde en redes sociales, Facebook principalmente, para que pues también conozcan todas aquellas mujeres destacadas de nuestro estado de Tlaxcala. Bienvenida Lupita a este conversatorio y a Radio Aire. Muchísimas gracias, es un gusto enorme poder estar de nueva cuenta aquí en otra de mis casas, que es Radio Aire MX. Muchísimas gracias y qué gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, a mi derecha se encuentra la licenciada Sandra del Ángel Pérez. Voy a leer brevemente su currículum. Ella es licenciada en Lingüística Aplicada con especialidad en enseñanza del francés como lengua extranjera y docencia del español como lengua materna del 2001 al 2006. También cuenta con un diplomado en literatura latinoamericana con perspectiva de género, diplomado en desarrollo de las competencias lectora y de escritura en enseñanza del español como lengua materna por la UAT, certificada por el Ministerio de Educación de Francia con el nivel B1 de francés, estudiante de repostería en el Instituto Gastronómico y Restaurantero de México, estudiante de los módulos de panadería tradicional, cocina saludable, coctelería básica, coctelería de autor, cocina internacional, diseño y administración de proyectos culinarios en el ICACLAX, participante del programa de capacitación de prestadores de servicios turísticos de la Sectur del 2017 a la fecha. También docente en la Facultad de Lenguas, en la licenciatura en Eurolenguas y colaboradora como correctora de estilo de redacción en la elaboración del libro La historia de San Juan Huatzingo, facilitadora del curso a distancia Fundamentos Lingüísticos y Literarios para la redacción de crónicas dirigido a los catedráticos a cargo de la tutoría para la Universidad Tecnológica de Cancún. Y bueno, esto solo es parte del currículum que tiene nuestra invitada y pues también le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y a la cabina de Radio Aire. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, es un honor y un placer estar aquí en este momento con ustedes y pues abordar estos temas que son tan interesantes y que pues esperemos que lo logremos hacer con mucho dinamismo y en un tono muy entre amigos, ¿no? Así es, y bueno, justamente lo que mencionaba en la introducción de este conversatorio, pues yo creo que un tema bastante interesante, importante, sobre todo pues para la historia, la cultura de nuestro país, sobre todo aquí en México. Creo que el papel de las mujeres pues ha sido clave en la historia de México, pero es hasta apenas pues unos años en que se ha reivindicado, en que realmente estas luchas sociales de ustedes, las mujeres, pues han hecho que finalmente pues se visibilicen, que sus derechos, voy a decirlo de esta manera, pues se respeten, se reconozcan. Y bueno, justamente este conversatorio tiene como propósito eso, hacer sí un repaso histórico a través de la historia de México, pero también visibilizar los desafíos que enfrenta actualmente la mujer mexicana. Y bueno, pues antes de iniciar propiamente con el conversatorio, quisiera que cada una de ustedes pues diera una breve introducción Claro. desde su propia experiencia profesional, personal, acerca de cómo visibilizan
el papel de la mujer en nuestro país, desde una perspectiva del pasado hacia el presente. Y pues adelante la que ¿Te gusta empezamos guste con Sandy? participar. Ok, Adelante, bueno, Sandy. pues, ¿cómo visibilizamos? Ah, hablando acerca estaba reflexionando sobre la cultura mesoamericana, bueno, las diferentes culturas mesoamericanas, ¿no? Y que podemos encontrar muchas deidades femeninas que representaban precisamente las labores que ejercían las mujeres en ese momento y recordaba las pinturas que están en el Palacio de Gobierno donde hay una sacerdotisa, ¿no? Y entonces pensaba que una gran tarea que tenemos todas las mujeres es justo eso, visibilizar todo lo que hacemos. Si bien hemos ganado muchos espacios como estos, por ejemplo, ¿no? Que hace probablemente nuestras abuelas no hubieran podido soñar en venir y hablar de sus cosas de mujeres con mujeres y compartirlo también con los varones. Sí tenemos a través del arte y a través de otras expresiones culturales maneras de cómo también acercarnos a esas mujeres, ¿no? Entonces yo pienso ahorita en visibilizarnos a través del arte, por ejemplo, decía, repito, las pinturas que están ahí, que si bien sí las pintó un varón, yo sé que van a decir, bueno, el autor es Desiderio Hernández, pero están ahí plasmadas, ¿no? Y podemos encontrarlas en los códices, podemos encontrarlas en mucha de esta historia que queda también plasmada a través de la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos visibilizando? También a través de la oralidad que tú hace rato mencionabas, ¿no? A través de las leyendas y cómo se construyen estos personajes que no podemos soltar porque se vuelven también de la cotidianidad y al mismo tiempo, al ser personajes cotidianos, pues necesitamos también hablarlos más para que esa cotidianidad no los rebase y sigan siendo presentes, ¿no? Entonces, de momento yo quiero entrar como por el arte, por esa parte. No sé, tú, Lupita. Perfecto. Bueno, yo soy politóloga, obviamente lo voy a ocupar desde un ámbito más político, ¿no? Claro. Pero justo comparto mucho contigo la idea de visibilizarlas desde nombrarlas, ¿no? Las mujeres hemos estado presentes siempre en todos los acontecimientos importantes a lo largo de la historia. Desde la época precolombina, las mujeres fuimos muy importantes en la toma de decisiones, en los cuidados. En la época revolucionaria, las mujeres tomaron un papel demasiado importante, tanto para igual tomar las armas como también para organizar distintas guerrillas, distintos encuentros. Las mujeres hemos estado presentes en todos los contextos históricos siempre, solamente que siempre se nos ha invisibilizado y creo que la mejor manera de traerlas de nuevo a la historia, de volver a darles ese interés, esa importancia, surge pues a través de nombrarlas. Creo que esa es la pieza clave, nombrar a las mujeres por su nombre, por sus apellidos propios, no por la esposa de, no por la señora de, sino por sus nombres y sobre todo reconocer que las mujeres tuvieron una participación activa a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde guerreras como lo fue en su momento la Malinzi, ¿no? Malinali, por ejemplo, Luisa Xicotenca, la hija de Xicotenca, que es una de las olvidadas por parte de la historia. Tenemos a grandes mujeres que se han posicionado aquí. Tenemos a la generala, por ejemplo, ¿no? También de la época de la Revolución. Tenemos a distintas mujeres que han hecho cosas importantes, no nada más en México, sino a lo largo de todo el país. Y creo que la manera de visibilizarlas es nombrándolas y trayéndolas de nuevo a los libros de historia. Por supuesto. Y bueno, es que sí, justo reflexionando sobre el título de nuestro encuentro, de este conversatorio, es el papel de la mujer. En realidad son muchísimos papeles, con muchos matices, con muchos tonos, con muchas texturas, ¿no? Con muchos sabores, porque estamos presentes todos los días. Hay una experiencia que quiero contar a manera de analogía. Un amigo que es pintor viajó a Chile y en un recorrido le dicen, ay, vamos a visitar la máxima obra del arte barroco en Chile. Y cuando él entra y ve, es un templo, dice, ay, qué bonito. Y le comparten los chilenos, es que mira, es hermoso, maravilloso. Y él dice, sí, sí, está muy bonito. Y dice él, es que cuando yo entré a ese templo, recordé Ocotlán, que es barroco, ¿no? Que está lleno de decoraciones. Y sí me di cuenta que había tanta belleza tan de todos los días, que por eso
a veces ya no nos impresiona. Y justo es por eso importante, como dices, nombrarlas por nombre y apellido, porque están ahí presentes todos los días en muchísimas cosas, ¿no? E incluso en monumentos, algunas de ellas, pero de pronto pasamos todos los días por ahí, ¿no? El camino al colegio, el camino a, no sé, al trabajo, a nuestras labores diarias, y justo por eso debemos detenernos a hablar de ellas, para poder estar otra vez en comunicación con ellas, ¿no? Para justo visibilizarlas. Sí, exactamente, así como lo mencionas, creo que las mujeres siempre nos hemos distinguido por ser todólogas, ¿no? Porque mientras unas hacían de todo para irse a la guerra, cargar fusiles, cargar armamento, había otras que le hacían de enfermeras para cuidar a los enfermos y otras que les hacían para los cuidados del hogar y otras que hacían los alimentos, ¿no? Y siempre hemos estado presentes en todos los oficios, en todos los rubros. Además, fíjate que ahorita que mencionas esto, pensé en las mujeres de la Revolución Mexicana, ¿no? Que efectivamente fueron enfermeras, psicólogas, acompañantes, guerrilleras, claro, ¿no? Y tenemos estas imágenes tan impresionantes de mujeres cargando con el rebozo al niño pequeño, pero también cargando un fusil, y que también, pues, fueron parte de la cuestión logística, ¿no? O sea, que justo lo dijiste hace rato, organizaron, administraron, provieron, ¿no? Dentro de estas batallas, y que su papel, pues, por no mencionar su nombre, no se debe de hacer menos, ¿no? Sino debemos de recordar que estuvieron ahí también, justo en la parte, no solamente en el campo de batalla, sino también en la parte logística, en administrar, en organizar, en indicarle a quién, a dónde ir y cómo hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Sin duda alguna, muy importante el papel de la mujer en la historia y la cultura universal. Y bueno, ahorita, por ejemplo, que están comentando todo esto, me viene a la mente y voy a hacer también pues este repaso histórico porque creo que es fundamental para entender de lo que estamos hablando. ¿Qué importancia tiene el sexo femenino desde la época prehispánica en lo que ahora es nuestro país? Hablamos, por ejemplo, de que tenemos todo un panteón de deidades femeninas en el mundo mesoamericano. Podemos mencionar, por ejemplo, a Coatlicue, a Xochiquetzal, por mencionar solo algunos ejemplos, Tonantzin. Sí, claro. Pero vienen toda viene desde muy antaño esa veneración hacia el sexo femenino y hacia la diosa madre. Entonces creo que eso es algo que no debemos olvidar. Y en este sentido también quiero mencionar, hay muchos estudios que, por ejemplo, recientemente se han hecho sobre estas deidades femeninas y sobre estas diosas madre particularmente. Y ahora, por ejemplo, me viene a la mente el nombre de una investigadora que, bueno, he leído algunas de sus publicaciones, creo que ha sido de las investigadoras aquí en nuestro país, que ha trabajado mucho el tema de la historia de las mujeres, porque hay que decir que dentro de la historia también hay una vertiente que es la historia de las mujeres, y es la doctora Ana María Fernández Poncela de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y justamente pues hace ella alusión en diferentes publicaciones al papel de la mujer en la historia de México. Entonces decía, pasamos de estas diosas madres de la época prehispánica a la época novohispana, a cómo finalmente con la llegada del mundo europeo se va a, digamos, estratificar y se va también a crear pues una serie de prejuicios, de estigmas sobre las mujeres. Y aquí sí quiero detenerme porque me parece fundamental partir de ahí, porque es tema también de nuestro conversatorio. ¿Cómo es que nace el machismo y por qué nace el machismo? Y cómo es que la mujer a lo largo de varios siglos, prácticamente desde el mundo novohispano, pasa a estar, digamos, en un segundo plano, hasta prácticamente el siglo XX con todas estas luchas sociales. Bueno, ahora, por ejemplo, recuerdo también, si no me equivoco, el catecismo de Ripalda, que mencionaba ahí apenas en unas pequeñas palabras, con amor y reverencia, es como debe de tratar la mujer a su esposo, prácticamente así como también indicaba lo mismo de los hijos a los padres. Y muchas veces, por ejemplo, cuando a mí me han preguntado, ¿de dónde nace, digamos, esta subyugación de la mujer hacia el hombre? Pues forzosamente yo me tengo que ir hacia las religiones,
porque es donde al menos he encontrado que nace este pensamiento misógino. Y no estoy hablando solamente de la religión católica, también de la religión musulmana y de algunas otras más. Bueno, no vamos a entrar en el tema religioso, pero sí me parece importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque con la conquista y colonización europea se van a fusionar dos culturas que van a dar como resultado una forma de pensar y de actuar. Y ahora que mencionaba el mundo novohispano y que hablaba justamente del machismo, bueno, quiero mencionar esto. En la época novohispana, la mujer prácticamente tenía dos caminos nada más. Llegar a una edad, pues ni siquiera tan adulta y contraer matrimonio, porque ahora ya no va a estar sometida prácticamente al papá, sino a un esposo, a un marido, ¿verdad? Como decimos. O bien la vida religiosa en los conventos. Y aquella mujer que no, digamos, va a encajar en estos espacios, pues le esperaba, digamos, una vida, por decir, pública, como decimos ahora, de la vida galante. Y aquí justamente en el mundo novohispano es donde surge, en la historia de nuestro país, una mujer de renombre que es Sor Juana Inés de la Cruz. Y entonces vemos cómo pues ella prácticamente tiene que enfrentar todos estos prejuicios, todo este machismo de su época, para poder ganar un lugar en la historia y en la cultura, que desde luego yo creo que ni siquiera ella estaba consciente en su momento. Y para nuestra época, pues hoy día nos resulta muy sencillo decir, bueno, pues al parecer la mujer ha alcanzado la igualdad de género, pero todo esto le ha tomado siglos. Y justamente creo que si revisamos la historia, pues podemos darnos cuenta de ello. Entonces, menciono esto porque me parece importante retomar este concepto del machismo, porque creo que así es como podemos entender cómo se ha construido esta igualdad de género y si es que realmente hay una igualdad de género en nuestros días. Ahora, aquí va la pregunta. Desde su propia perspectiva, ¿de dónde creen ustedes que ha nacido el machismo? Por lo menos hablando aquí en la historia de nuestro país. ¿De dónde y por qué? Porque de repente luego, por ejemplo, yo he escuchado también, y ustedes no me dejarán mentir, que son muchas veces las mamás las que fomentan todo esto en los hijos. Y entonces, bueno, cuando el niño crece, cuando se hace todo un adulto, bueno, pues ya tiene una serie de pensamientos, de estructuras mentales muy bien establecidas. Entonces, bueno, justamente el propósito del conversatorio también es desmitificar mucho de esto que se dice, ¿no? Entonces, desde su experiencia, a partir de dónde nace el machismo, qué es lo que lo origina como tal. Hablan, por ejemplo, de la historia propiamente de nuestro país. La que guste de las dos. Bueno, el machismo como tal es una concepción que hemos ido reconociendo. Yo hablaría que el origen es el sistema patriarcal, obviamente. Entender que las culturas precolombinas, inclusive en las épocas de la prehistoria, por ejemplo, existían ya los asentamientos humanos, habían establecido roles, ¿no? Y vienen estos roles de acuerdo a las funciones o de la anatomía humana. Y se establecía, por ejemplo, que los hombres eran los que salían a cazar, mientras las mujeres comenzaban a adoptar la agricultura, el cuidado, el reconocimiento de las plantas medicinales y todo eso, ¿no? Desde esa época ya se establecían roles. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a la época precolombina, a la época de las culturas prehispánicas, y cada una de las culturas también establecían y seguían estos mismos roles, ¿no? Las mujeres cumplían una función, los hombres cumplían otra. Esto dependiendo de las características físicas. ¿Qué pasa a la llegada de los españoles? Obviamente cambian y viene un sometimiento hacia todos los sectores, ¿no? Y de ahí se va desencadenando algo que le llamamos ahora nosotras el sistema patriarcal. ¿Qué es el sistema patriarcal? Bueno, es esa forma de sometimiento hacia un mandato masculino, pero lo tomamos más desde el mandato masculino occidental heterogemónico, ¿no? Hegemónico. ¿A qué me refiero? A que la persona con la tez clara, como lo eran los españoles, con ciertas características físicas y con cierto dominio, por ejemplo, pues tenían el poder.
¿no? Y se va asumiendo ese rol de autoridad que se le da y obviamente pues lo vamos adaptando como parte de la cultura, van pasando los años, se va volviendo normal. ¿Y qué pasa? Pues los hombres adoptan este papel de el macho, que es el proveedor del hogar, que es el que cumple el rol del fuerte, y las mujeres comienzan a subordinarse. Ojo aquí, se comienzan a subordinar. En algún momento no tenemos bien la concepción, pero en algunas culturas precolombinas, algunas culturas prehispánicas, ya existía como una subordinación, no todas las mujeres tenían el don de la palabra o no podían expresarse. Sin embargo, cuando llegan los españoles, obviamente se inicia este sometimiento. ¿Qué pasa? Pues esto se vuelve una raíz cultural, y al volverse cultural, con el paso de los años, pues el sometimiento sigue. Y cuando hablamos de sometimiento, pues hay una subordinación, las mujeres no tienen derechos, las mujeres no pueden hablar, no pueden opinar, y son consideradas como objeto de intercambio. Que ojo, ya pasaba eso también en la época precolombina, ¿no? Sabíamos que para que los tiashcas, para que los representantes de cada una de las culturas pudieran sellar acuerdos, daban por intercambio a sus hijas, ¿no? Por ejemplo, que fue uno de los casos que pasó con Hernán Cortés, con Pedro de Alvarado, por ejemplo, ¿no? Que Pedro de Alvarado es el que se queda con la hija de Xicoténcal, con Luisa Xicoténcal, ¿no? Era una forma en que las mujeres servían como moneda de cambio, vamos a decirlo así, ¿no? En este contexto, en el contexto contemporáneo ya suena muy fuerte ese término, pero antes era una forma de sellar acuerdos. Y bueno, se vuelve una cultura en la que después ya dejan de ser este sello de garantía, por decirlo así, en los acuerdos, y se convierten pues en esclavas del sistema, se comienzan a sexualizar las mujeres, se ven netamente como objetos sexuales, como objetos de servidumbre, como objetos de cuidado del hogar, y obviamente este sistema patriarcal pues obviamente va afectando la convivencia y fortaleciendo los roles de género, ¿no? Los hombres tienen que ser el fuerte, el que no tiene sentimientos, el rudo, el proveedor, y la mujer tiene que ser la que sirve, la que cuida, la que acompaña, la que cuida el hogar, la que sabe hacer de comer, pero no la que toma decisiones, ¿no? Aquí yo quiero aclarar esto, el sistema patriarcal afecta a hombres y a mujeres, pero en este comportamiento, pues obviamente a quien somete más es a la mujer, ¿no? Y de ahí yo creo que surge esta concepción del machismo, esta concepción de lo que genera el daño cultural, pues sí, patriarcal, ¿no? Hasta la fecha, hasta que se comienzan a romper justo estos roles, hasta que se comienza a cuestionar el por qué la cadena tiene que circular en este momento o de esa manera, y surgen los movimientos sociales de mujeres que primero pugnan por el reconocimiento a ser visibilizadas como ciudadanas, después el derecho al voto, después el derecho inclusive a elegir si pantalón o falda, y vienen con ello más derechos, ¿no? Hasta la actualidad, que estamos exigiendo ahora un cese a la violencia política en razones de género. Bueno, sin duda alguna, gran explicación la que nos acabas de dar, y creo que todo esto es fundamental entenderlo, porque justamente si hablamos de un presente, pues primero hay que explorar este pasado. Y bueno, otro de los conceptos que me parece fundamental también debatir, porque sobre todo para los amigos que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, que desconocen, por ejemplo, muchos de estos términos, por ejemplo, el feminismo. Me parece que es importante definir qué es el feminismo, cuándo y por qué surge. Bueno, el feminismo, considero que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido mujeres que han luchado por ser visibles, por escribir, por tener derecho a la palabra, como lo mencionaba hace rato Lupita, por tener derecho a elegir, que es una de las grandes luchas de nosotras, ¿no? El poder tener la posibilidad de elegir y de no estar sometidas a las elecciones de otros, ¿no? Justo como lo mencionaba hace rato ella. Y el feminismo, pues como corriente filosófica, nace, o por lo menos hasta donde yo he estudiado, nace justo con el pensamiento renacentista. Recuerdo muy bien una frase que me compartió mi maestra de la universidad, un saludo a la profesora Rayo, ¿no? Que nos decía cuando René Descartes dijo, pienso, luego existo, y anuncia que todos los seres humanos son seres pensantes. Eso rompió paradigmas para muchísimas mujeres que por supuesto estaban o eran esposas de la élite de ese momento, y muchas de estas entonces empiezan a reunirse a hacer cuestionamientos, porque lo primero que, lo que les cae el 20, digamos, es
nosotras también somos seres pensantes, entonces tenemos que exigir el derecho a hablar, ¿no? Y por supuesto, ellas tuvieron esa posibilidad porque estaban dentro o eran esposas de las personas que sí tenían acceso al conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues, en estas tertulias, reuniones de café, de conversar y que parecían a veces nada más el chismorreo entre las señoras, en realidad empiezan a construir ellas también sus propias teorías acerca de qué es ser mujer, de qué significa ser lo femenino y empiezan a luchar por tener espacios para poder pues expresar lo que desde sus perspectivas, desde sus panorámicas, desde sus experiencias personales significa ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ahí más o menos podemos ubicar el inicio del feminismo ya como una corriente pues filosófica de alguna manera. Bueno, sin duda alguna es importante definir estos términos porque de repente, pues a veces solemos confundirnos o no conocemos, ¿verdad? El significado real de muchos de ellos. Sobre todo ahora porque también, los medios de comunicación, pues a veces se han encargado de crear o de inventar, ¿no? Nuevos términos. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente, bueno, no sé qué tan correcto sea esta palabra o no. Pero voy a hacer aquí también un paréntesis porque vamos a hablar forzosamente de ello. Las movilizaciones de mujeres, creo que voy a utilizar mejor este término más que feministas, las movilizaciones de mujeres que se realizan cada año durante el 8 de marzo, que desde mi humilde punto de vista, pues se han salido en algunos casos bastante de control, ¿no? Porque terminan Sí, muchas veces en vandalismo. Y yo, por ejemplo, me pregunto, pero todavía no vamos a llegar a ese punto, ¿qué tanto realmente estos movimientos, pues, manifiestan los derechos de las mujeres o las protestas de las mujeres? Porque de repente pareciera que si bien no todas las mujeres que participan en estos movimientos realizan estos actos vandálicos, pero sí hay un grupo de mujeres que muchas veces distorsionan el propósito real de estos movimientos. Bueno, yo Y voy a hacerte te voy a interrumpir, perdóname. adelante, Lupita, adelante. No distorsionan Ajá. el origen del movimiento porque hay que recordar que hay distintos tipos de feminismo. El feminismo parte de varias corrientes, no es un movimiento social, sí, pero también busca desde distintas esferas romper con lo público normado o con lo normado, ¿no? ¿A qué me refiero con lo normado? Con lo tradicionalmente marcado justo por el sistema patriarcal que hablábamos. Dentro de esos feminismos hay distintas corrientes y uno de ellos es el ahora conocido como bloque negro, que son quienes hacen estas manifestaciones, dices tú, de manera... ¿cuál fue la palabra que ocupaste? Pues vandálicas. Vandálicas, Ajá. vale. Voy a hacer aquí una corrección. No son manifestaciones vandálicas, porque lo que hacemos es criminalizar los movimientos, ¿vale? No son criminales, no es vandalismo. Hay una parte o una corriente que se llama iconoclasia. La iconoclasia, ¿qué tiene que ver? La iconoclasia es el rechazo hacia los monumentos que no representan la lucha, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner aquí en el estado, ¿no? Tenemos, no sé, a Benito Juárez, la estatua de Benito Juárez, ¿no? Es un ejemplo. El Benemérito de las Américas, ¿qué mensaje llevaba, no? El reconocimiento de los pueblos indígenas, la separación iglesia-estado, las reformas liberales, las reformas de la iglesia, por ejemplo, la separación del estado-iglesia. Pero ahora realmente seguimos, o la separación, por ejemplo, de la política y lo religioso, ¿no? ¿Realmente es aplicable? ¿Realmente funciona? Llega un punto en el que se pierde esa representatividad de las figuras públicas o de las estatuas o de los edificios, ¿no? Por ejemplo, tenemos justo donde está el Benito Juárez, tenemos ahí la estatua de la mujer, bueno, el monumento a la mujer, ¿no? Y justo hace un señalamiento de que existe paridad, de que existe igualdad de condiciones, de que existe el respeto hacia el género. Y volvamos a la cuestionante, ¿realmente se está respetando el género? ¿Realmente hay una igualdad sustantiva? ¿Realmente hay una paridad o hay un reconocimiento tal de los derechos? Pues no del todo, ¿no? No del todo. Hay muchos avances, sí, pero sigue habiendo una violencia
que siguen siendo marcadas hacia las razones de género, claro, ¿no? Y en ese rechazo ante lo público estereotipado como correcto, ante lo políticamente correcto, y en esa línea, en lo que realmente está pasando con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pues obviamente hay una sensibilidad que te dice, no me están respondiendo las autoridades, no me están respondiendo, pues ahora no me representan mis monumentos, no me representa este sentido de identidad. ¿Y qué generas? Bueno, lo que ahora le llamamos iconoclasia, o lo que es esta parte de la iconoclasia, que es justo el rechazo a estos monumentos, el rayarlos, el a veces exhibir, ¿no? En los mismos. Tenemos palacios de justicia, no digo que sea exclusivamente de un estado, ¿no? Pero al menos en el país hay palacios de justicia en los que siguen impartiendo justicia agresores, ¿no? Violentadores, deudores alimentarios, ¿no? Entonces son instituciones que no te están funcionando como estado, porque te están solapando o están encubriendo a violentadores, ¿no? Tenemos sectores públicos que deberían estar defendiendo los derechos de las mujeres y también siguen encubriendo violentadores, agresores, deudores alimentarios, ¿no? Entonces, este sistema, como no funciona, ¿qué haces? Pues recurres a la iconoclasia, que es el justo censurar este tipo de monumentos, ¿no? O justo en este sentido ideológico de una reivindicación, ¿no? Por eso lo vemos en algunos momentos en los que las marchas terminan pues siendo acaparadas por el bloque negro, que raya los monumentos, que tacha, que exhibe, que pinta, ¿no? Que coloca los tendederos, que pega los panfletos de exhibiendo a violentadores, o que los llena de boletas de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que no se les han dado seguimiento. Entonces es una forma de visibilizar el movimiento. Si bien pareciera ser una forma agresiva, pues obviamente es una forma que busca visibilizar. ¿Qué pasa aquí? Que caemos en el morbo, ¿no? A lo largo de todas las manifestaciones del 8 de marzo, no nada más aquí en el estado de Tlaxcala, sino en toda la República, se hacen eventos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlaxcala se hace el Festival Feminista para Niñas, que es una iniciativa que busca justo visibilizar los derechos de las infancias, de las niñas, de las adolescentes y de las jóvenes, y se hacen dinámicas muy padres, ¿no? Donde se colocan stands de atención, donde se les dan, se hacen algunos ejercicios para que ellas puedan conocer sobre sus derechos, donde se habla, por ejemplo, de un ejercicio de meditación, de conexión con la madre tierra, de todo esto. Se hacen distintas campañas, ¿no? La unidad que se ve, por ejemplo, y esta sororidad tan fuerte que se siente en las marchas y todo, pero al final, ¿qué hacen? Pues toda la atención mediática lo manejan hacia el morbo y lo llevan hacia visibilizar lo que hace el bloque negro, pero no lo toman como deberían tomarlo, como una forma de visibilizar lo que nos está debiendo el Estado, lo que nos está debiendo las instituciones, los que nos está debiendo pues la sociedad en general, ¿no? Lo ven más desde el morbo de decir, ya rompieron un vidrio, ya incendiaron una puerta, ya rayaron un edificio, ¿no? Y desvirtúan el movimiento en general y criminalizan justo a quienes pertenecen a este bloque negro. ¿Por qué voy a decir que el bloque negro sí forma parte de la legitimización de este poder o de este movimiento? Porque tenemos que entender que las batallas no siempre se ganaron pidiéndolas por favor, ¿no? Los curules en el Congreso, el derecho a ser votadas, el derecho a tener la ciudadanía, el derecho a gozar hoy de muchísimas cosas como el acceso a las universidades, como el acceso a la educación, como el poder elegir qué empleo tienes, como el poder elegir con quién casarte, no se dieron pidiéndolo por favor, ¿no? Fueron luchas que llevaron muchísimos movimientos, que llevaron muchísimas escenas de sangre, que hubo muchísimas mujeres privadas de su libertad, privadas de su vida, y que hoy esa lucha sigue siendo consciente, ¿no? Y obviamente el bloque negro pues es una forma de seguir gritando, de seguir exigiendo, arrebatando los espacios y de decir, aquí estamos, ¿no? Y no venimos a pedirte las cosas por favor, vamos a exigirlas porque nos corresponden y porque así debe de ser, ¿no? Y creo que es una forma en la que también se legitima la lucha. Yo entiendo que haya muchas personas que no estemos de acuerdo, pero es más fácil limpiar una pared de un palacio que regresarle la vida a alguien que fue asesinada, ¿no? Que alguien que fue desaparecida, de alguien a regresarle la tranquilidad de alguien que fue violada, que fue acosada, ¿no? Entonces, si lo pones en esa balanza, un edificio se elimina, una mancha en un edificio se limpia, se lava, un vidrio se compra otro y se repone, una puerta incendiada la quitas y pones otra, ¿no? Pero una vida que ha sido pues maltratada, que ha sido perdida, que ha sido humillada,
en este contexto en el que vivimos y que llegas a una institución y en lugar de que te atiendan y te cuiden como víctima, te revictimizan, te vuelven a torturar, te dicen que es tu culpa o que si tienes ciertas marcas no fue violación o que si pasó esto pues fue porque andabas en la noche, ¿no? Una justicia que está así, pues obviamente genera que te duela más el ver a las mujeres sufriendo esto que un edificio rayado, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, Lupita, y lo voy a manifestar aquí también con mucho respeto porque creo que pues es un espacio abierto y qué bueno que hiciste también la aclaración para personas que desconocemos incluso hasta las palabras como ahorita lo que mencionabas, iconoclastia, si no mal recuerdo. Iconoclasia, perdón. Que las has definido muy bien. Fíjate que algo que, por ejemplo, yo he platicado mucho ya con la familia en relación a estos movimientos feministas de cada 8 de marzo, yo considero que la mejor herramienta para poder manifestarse, pues es el respeto y sobre todo la educación, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pongo a pensar en algo que, pues ya ahorita lo mencionabas, pero nuevamente quisiera escuchar la opinión de ambas. Me pongo a pensar. No sería, pues no sé si decir más fácil o tal vez mejor educar, o sea, educar para que las manifestaciones de las mujeres sean pacíficas y no lleguemos a esto que llegamos pues prácticamente todos los años y en varios estados de la República, porque bueno, quiero retomar esto último que acabas de mencionar y lo que digo con mucho respeto, o sea, porque es válido también que pensemos diferente. Claro. Y no por eso nos debemos de enemistar. Eh, sí me parece lamentable que se tenga que estar protegiendo año con año con vallas metálicas edificios históricos, entre muchos otros inmuebles, o inclusive que a veces hasta determinados comercios o establecimientos tengan ya pues temor, ¿verdad?, de estas manifestaciones, porque prácticamente adivinan en lo que van a terminar. Y entonces yo me pongo a pensar, y lo digo, bueno, no como historiador, lo digo como ciudadano, lo digo como hombre, digo, ¿por qué no pueden ser manifestaciones pacíficas? Lo apuntabas muy bien, bueno, muchas de los logros que han obtenido como mujeres no se han obtenido de una manera respetuosa ni por favor, de eso estoy totalmente consciente. Yo creo que como todas las luchas sociales, siempre desafortunadamente se ha derramado sangre. Entonces, bueno, creo que por ahí va el argumento que nos expones. Pero lo manifiesto porque es una duda que tengo ya desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no de una manera respetuosa te puedes manifestar como mujer? ¿Por qué no desde los hogares, desde las instituciones educativas, educamos a las niñas, a las jóvenes, a manifestarse de una manera respetuosa? Porque si lo vemos desde otro ángulo, muchas de las mujeres que participan en estas manifestaciones son madres, son hermanas, eh, y son muchas de ellas un ejemplo también para sus hijas o para otras mujeres. Entonces, si ven pues esta actitud violenta, me pongo yo a pensar, digo, ¿qué van a reproducir de aquí a mañana? O sea, es una opinión, digo yo con mucho respeto, pero la quería yo manifestar en estos micrófonos. Y pues me gustaría, bueno, ya escuchamos tu punto de vista, pero me gustaría nuevamente pues escuchar la opinión de ambas. Bueno, Sandra. Considero que el punto clave que manifestó Lupita es que justo hubo un sistema que no te ha podido resolver, ¿no? Yo, por ejemplo, me asaltaron hace un tiempo y justo cuando fui a la Procuraduría, mi policía de investigación me dijo, ay, ya di que fuiste tú. Y fue como, ¿perdón? Y entonces se te va la moral hacia abajo y fue un asalto, vamos a decir, mínimo, no fue algo con mucha violencia, pero finalmente saberte agredido, te tomaron tus cosas, no te devuelve la paz para nada, ¿no? Entonces, educación sí la hay, porque justo por eso los colectivos están haciendo sus marchas, sus manifestaciones. Sí, claro, hay muchas vertientes y muchos movimientos. Creo que justo también el otro punto clave que manifestó Lupita es el morbo. O sea, desde el momento en el que empiezan a colocar estas vallas alrededor de los edificios, el mensaje que están mandándole a la comunidad es:
híjole, ahí vienen estas a hacer su desastre, ¿no? Por decirlo en palabras amables, pero es necesario también alzar la voz y alzarla muy, muy fuerte. Yo escucho a veces bueno, las personas que están a mi alrededor, y escuché justo a un hombre decirle a una niña pequeña, híjole, hoy no salgas porque hoy va a haber la marcha y se va a poner feo. Y de verdad fue como, espérate, te tomo de la mano, vámonos a la marcha. Porque uno, a través de las redes sociales, no de los medios institucionales, sino a través de las redes sociales, uno puede ver las imágenes de muchos colectivos que están cantando, algunas que están haciendo plegarias, oraciones, según justo sus convicciones personales, muchas que sí hacen los tendederos, que hacen charlas, que dicen, aquí ahí vienen compañeras, mujeres, hermanas, que vienen de comunidades muy lejanas, que necesitan hidratarse, que necesitan descansar, pueden comer aquí van a estar seguras. Entonces, claro, lo mediático es ver el edificio pintarrajeado, las manchas, los sprays, las chicas con el rostro cubierto, pero no es todo lo que hay, y considero que sí, efectivamente, cuando el sistema te queda de ver, no tienes otra más que gritar, gritar, gritar y cada vez gritar más, más fuerte, por experiencias personales, ¿no? Tienes que hacerlo. Entonces, coincido mucho con Lupita, con que sí es más fácil despintar el muro, aunque sé que los tratamientos que se dan a los edificios, por tratarse de construcciones antiguas y que por supuesto representan también parte de nuestra historia personal, pero sí es más fácil buscar al experto que va a desmanchar el muro, a recuperar una vida, ¿no? Yo tengo conocidas quienes familiares, mujeres de ellas fueron desafortunadamente parte del tráfico de personas, de la trata de mujeres, y cuando regresan, de verdad, yo he escuchado testimonios de mujeres que incluso se perdieron, digamos, llegan o vuelven tan trastornadas, tan heridas, tan destrozadas, tan devastadas, que la misma familia no las puede reconocer. O sea, las ven físicamente y dicen, bueno, sí es María, sí es Juanita, sí es mi hija, mi hermana, mi amiga, pero al mismo tiempo ya no es. Entonces, considero que sí hay una educación, sí estamos dejando un mensaje, pero que siempre va a haber alguien que diga, me quedaron a deber, me hace falta todavía más justicia. Y sí, claro, vamos a seguir educando a las nuevas generaciones para seguir alzando la voz desde distintas trincheras, porque ahora tenemos muchas mujeres escritoras tlaxcaltecas que están teniendo espacios muy interesantes, por ejemplo, en el Museo Miguel en el Irano, con estos espacios que tienen de Tlaxcala lee a las mujeres, pues es otra trinchera, ¿no? Es otra manera de alzar la voz, es otra manera de manifestarnos, pero considero que siempre, siempre va a haber un grupo que va a hacer lo que hace el Bloque Negro, y que además no solo es del 8M, o sea, hay siempre un grupo así en cualquier movimiento social o manifestante que va a buscar ese impacto profundo, fuerte, que se note de inmediato. ¿Por qué? Pues porque tenemos una historia de un montón de violencias, ¿no? De revictimizaciones y de una serie de atropellos que ya no se pueden permitir, ¿no? Y por eso es necesario eso. Coincido en que a veces los edificios, pues, son nuestro patrimonio, y sí, los necesitamos y queremos que estén bien, porque sí son nuestra historia personal también como comunidad, pero eso va a ocurrir, no va a dejar de pasar, al menos en mi opinión personal. Pues, Lupita, algo que Sí, quieras agregar en relación a esto. mucho. La verdad es que coincido ampliamente con Sandy. La verdad es que Sandy también tiene una perspectiva muy amplia del tema y coincido totalmente con ella. Yo te quisiera responder con otra pregunta. ¿Educar a quién? ¿Y cómo? ¿Y quién educa a quién? Sí, claro. Bueno, educar a la sociedad. ¿Y quién la educa? ¿Quién la educa? Bueno, yo sostengo que la educación empieza en el hogar. Con las mamás. Con las mamás, yo creo que con los dos, pero principalmente con las mamás. Vale, ¿por qué la pregunta? Porque siempre se nos culpabiliza a las mujeres y se nos pone la responsabilidad a las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de educar, ¿en quién pensamos? En las mujeres, en el hogar, como lo menciona Mau, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, las mujeres. Cuando hablamos de cuidar a los enfermos, de cuidar a los abuelitos, las mujeres, ¿no? Siempre hay una carga histórica hacia las mujeres. Ojo, si bien las mujeres somos quien la mayoría crece los hogares, porque mamá es la que instruye, tenemos que entender que la violencia no viene de mamá. La violencia viene mayormente de papás, ¿no? Y yo les pregunto, ¿cuántos hogares que ustedes conocen, al menos
el papá le pega a la mamá o le ha pegado a los hijos de manera correctiva. Muchísimo. Fue una forma de educación que se entendía. Entonces la violencia no viene de las mujeres, la violencia viene de los hombres. ¿Y por qué preguntar educar a quién o quién educa a quién? Porque justo se nos vuelve a culpabilizar a las mujeres. Es que tú estás educando. Lo decías hace rato, ¿no? Es que las mujeres son las que educan a los hombres y los vuelven machistas, ¿no? Las mujeres son las que educan a sus hijas a que tienen que servir y tienen que ser así. Y por eso las mujeres son sumisas, ¿no? Pero siempre hay una responsabilidad indirecta o a veces muy directa hacia las mujeres. Y cuando hablamos de estos temas y dicen, bueno, ¿por qué no mejor educan a sus hijas para que no se dejen pegar por sus maridos? Oye, ¿por qué no mejor educan a los maridos a que no le tienen que pegar a las esposas, ¿no? O ¿por qué no educan a los papás que no tienen que hacer esto? Porque justo volvemos a caer en el mismo sistema patriarcal en el que la mujer tiene la responsabilidad de todo y el hombre solo hace, ¿no? O solo sigue. Por eso era mi pregunta de educar a quién, porque siempre es más fácil decir, ay, bueno, que las eduquen en su casa, que las eduquen en sus hogares y que no echen loco en la calle, ¿no? Porque justo volvemos a esa tendencia histórica en que volvemos a recluir a las mujeres en los hogares y los sacamos del terreno público. Para mí está perfecto que las mujeres salgamos a manifestarnos todos los 8 de marzo y todos los días en que haya oportunidad de manifestarlo, porque justo de esa manera se legitima nuestra presencia en lo público. Las mujeres no estamos en la casa nada más para educar, estamos también en lo público, en las calles, en los edificios, en las tomas de decisiones, en todos los espacios, en el deporte, en todos los espacios. Entonces justo el regresarlas a educar desde los hogares o desde las casas, siento que es una forma de volver a la misma violencia, de volver a invisibilizarlas, de mandarlas a ser las mamis que medio enseñan a sus hijos y responsabilizarlas de las acciones que también como adultos tenemos, ¿no? Hay que considerar que dentro de este sistema patriarcal hay daño para las mujeres y hay daño para los hombres. Y justo en esa idea correctiva, las mujeres nos estamos deconstruyendo y tenemos ya un avance histórico, pero ahora nos toca, o ahora les toca a los hombres, mejor dicho, educarse, reeducarse, deconstruirse, trabajar en las nuevas masculinidades, entenderse también como sujetos que tienen sentimientos, que tienen salud mental, pero también ahora romper con esos estereotipos y roles de género que se les han implantado como hombres y entender que la deconstrucción también inicia desde ustedes, ¿no? Entender que también ustedes tienen que cambiar su visión del mundo y entender que si los movimientos feministas están haciendo ruido de las formas en las que lo hacen, es por algo, ¿no? Y justo porque hay una deuda histórica de justicia, de representación, de darle la voz, de ser escuchadas, pero sobre todo de que las instituciones realmente entiendan que deben servir para atender las problemáticas y no hacerlas más grandes. ¿A qué me refiero en ese sentido? A que hay muchísimas brechas de desigualdad cuando tú vas a denunciar. Y por eso el bloque negro sigue siendo tan fuerte, ¿no? Porque obviamente es una manera de expresar la desesperación que se siente. Y justo no lo veo tanto desde la manera en que sean perpetradoras de la violencia, porque hace rato lo decías, ¿no? ¿Por qué no educar desde otros campos y volver a educar con la violencia? No están educando violencia, ¿no? Están expresando la desesperación, están expresando algo a través de eso, ¿no? Sí, es una forma violenta, sí hay momentos en los que también decimos, aguanta, está pasando otras cosas, no estás transgrediendo, por ejemplo, el tema de las chicas que arrojaron fuego a policías, ¿no? Que ahí sí ya es una violación, es un delito, sí, claro. Y que a lo mejor hay que entender también el origen de esto, pero, y también hay muchísimas infiltradas e infiltrados en la marcha, porque créanme que yo he visto marchas, no nada más en Tlaxcala, en Ciudad de México, por ejemplo, que hay hombres que se infiltran a hacer desastres para que después culpen a las mujeres, ¿no? Al bloque negro. Pero bueno, justo en ese sentido, entender que esto no es una forma de violencia recurrente. Vamos a decirlo así, las mujeres, cuando más se habla de violencia de mujeres es en las marchas del 8 de marzo, ¿no? Y si bien hay mujeres generadoras de violencia, en estadística son mucho menos que los hombres. Los hombres generan violencia en todos los espacios que tienen. Desde el hogar, el papá que le pega a la mamá, el papá que le pega a los hijos, en la familia, en el fútbol, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Se dio hace un tiempo en el estadio La Corregidora, que generan olas de violencia sin ninguna justificación. ¿Qué tenemos aquí con un movimiento feminista? Una justificación
comunicación porque estás desesperada, es una forma de expresar la desesperación que tienes porque no hay respuesta, no tienes el apoyo de las autoridades, no tienes el respaldo del Estado, no tienes un gobierno que te proteja, que te cuide, no hay una sociedad que entienda por qué tu lucha está siendo o por qué este llamado a la acción está siendo tan fuerte, ¿no? Y sin embargo, en estadística, pues obviamente los hombres generan mayor violencia, desde balaceras, desde arrancones en el que por qué me miraste feo y terminan golpeándose, en el carnaval porque terminan alcoholizados y que tú eres de otra camada que no le cae bien a la mía, ¿no? En el fútbol porque son represalias, en el béisbol, en todo tipo de contextos encontramos violencia masculina. ¿Por qué no se cuestiona tanto esa violencia? Y se cuestiona más la violencia que se ejerce el 8 de marzo, ¿no? Por ejemplo, porque son situaciones en las que nosotros normalizamos. Si se pelearon dos hombres, pues a ver quién era el más cabrón, ¿no? Pero si vemos a dos mujeres pintando, rayando un monumento, y es que generan violencia, ¿qué le están enseñando a sus hijos? Ahora vamos a replicar toda la violencia, cuando la cultura masculina nos ha enseñado que la violencia está en todos los contextos, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, criminalizamos y generamos este estigma hacia las mujeres y justamente, pues obviamente es una manera de estereotiparlas, de disminuir la lucha, ¿no? De malinterpretar la lucha que tenemos. Yo les quisiera dar un contexto bien importante. Si quieren entender realmente lo que está pasando en nuestro país, porque a lo mejor nosotros lo vemos desde nuestro privilegio, porque Tlaxcala, aunque tiene sus detalles, Tlaxcala sigue teniendo muchos privilegios todavía en cuanto a violencia de género, ¿no? Aquí no es muy común, a comparación de otros estados, como por ejemplo el norte, que haya muchísimas desaparecidas, ¿no? Tenemos desaparecidas, tenemos muchísimas desaparecidas, pero las cifras no se comparan con el norte. Y si quieren conocer realmente el sufrimiento que lleva el tener una hija o un hijo desaparecido, sigan a Madres Buscadoras y vean lo que acaban de encontrar, ¿no? Hace 2 días, si no me equivoco, encontraron justo a un lado del estadio Akron una fosa común con varios cuerpos, ¿no? Y la desesperación que se ha de sentir como madre, el buscar a tu hija y que la autoridad no te dé respuestas y que te digan que tienes que esperar más de 72 horas para que te hagan válida la ficha de búsqueda y que luego le den un seguimiento y te digan, bueno, es que su última ubicación fue en este terreno, pero ya buscamos y no hay nada. Y tú como madre buscadora vas con el colectivo, rascas y encuentras cuerpos ahí, o encuentras prendas, o encuentras restos humanos, ¿no? Y la autoridad, según ya había revisado ahí, ¿no? Y ya lo hemos visto, y yo los invito a que sigan las redes sociales de Madres Buscadoras y de los medios de comunicación que las acompañan para que vean igual la realidad tan cruel que se vive en nuestro país. Muchas personas estereotipan a que los desaparecidos son porque pertenecían al crimen organizado, ¿no? Pero hay muchísimas mujeres desaparecidas que fueron también captadas tanto por el crimen organizado, desaparecidas por el Estado y otras que fueron desaparecidas por sus parejas, ¿no? Y ojo, la culpa no es por la pareja que eligen, porque a veces también volvemos a culpar a las mujeres de decirle, bueno, es que tú lo elegiste, ¿no? En realidad ahí el culpable es la pareja, porque si fuera un buen hombre, un hombre con esta deconstrucción, con este entendido, pues no tendría por qué maltratar a su pareja, ni mucho menos desaparecerla y ni mucho menos asesinarla, ¿no? Lo mismo tenemos casos, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, la familia de Daniela la siguen buscando, el responsable de la desaparición y el probable feminicidio de Daniela se encuentra tras las rejas, argumentando al derecho a guardar silencio, y hasta el momento los papás no tienen certeza de dónde está su hija o de dónde está el cuerpo de Daniela, ¿no? Entonces es una desesperación que se vive. Tenemos el caso de Donna, por ejemplo, que fue tratado como como suicidio, cuando las pruebas apuntaban a que existía violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y bueno, el agresor me parece que sigue libre, ¿no? O el presunto o probable responsable sigue libre, y la versión oficial de las instituciones es que fue un suicidio, ¿no? Cosa que pasa con muchos feminicidios, que al final los intentan hacer parecer que fueron suicidios. El caso de Estrella, por ejemplo, también tenemos otra víctima de desaparición y feminicidio en el caso de México. La niña de calcetitas rojas, no sé si la recuerdan, fue un caso muy sonado en México. Hay distintos casos que nos recuerdan esta cruel realidad y entender por qué estas manifestaciones se tornan así, ¿no? Porque es una exigencia, es una desesperación, es una forma de recriminar que nos están faltando nuestras autoridades. Sí, yo creo que es algo que pues lo tenemos como el pan de todos los días, la violencia por todos lados. Y bueno, como bien apuntas, Lupita, pues es una manera de
de manifestarse. Y qué bueno que mencionas todo esto, porque justamente creo que pocas veces en estos espacios y en un medio de comunicación como lo es la radio, podemos hablar de todo ello, ¿verdad? Porque es importante también que todos los que nos escuchan, nos ven a través de estos medios, pues se enteren acerca de la realidad, muchas veces de esta triste, pues realidad que vivimos tanto en Tlaxcala como en el país. Y bueno, también exponiendo otro tema en relación a todo esto que tengo esa duda también en cuestión de las políticas que ahora se están implementando con la llegada de pues la primera mujer presidenta sí a nuestro país. De hecho, yo lo comentaba con algunos compañeros. Es la segunda mujer en gobernar México después de la emperatriz Carlota, porque aunque fue en su momento, pues a través de la vía intervencionista, sí hay que reconocer el papel que tuvo la emperatriz, que pues prácticamente ella durante esos años, el efímero imperio de Maximiliano, pues tomó las riendas de la vida pública de México. Pero efectivamente, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es la primera presidenta, o como dicen también la primera mujer presidenta, pues en nuestra historia. Y una de las pues acciones que ya ha llevado a cabo, que también quisiera comentarlo aquí con ustedes y conocer su opinión, es en relación a esto de quitarle el apellido como tal del esposo. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Josefa Ortiz de Domínguez, que de hecho pues ya hasta lo hemos aceptado y entendido así durante mucho tiempo. Y aquí, antes de conocer su opinión, también quisiera mencionar algo. Puedo estar equivocado, pero es la opinión que tengo. Considero que durante muchos años esta pues subyugación de alguna forma que ha tenido la mujer hacia el hombre o muchas veces hacia los padres viene de toda una estructura mental y también social que podemos rastrearla hasta el mundo novohispano. Yo sostengo que si revisamos la idiosincrasia del mexicano, el pueblo de México ha heredado muchos elementos psicohistóricos de la época novohispana, como por ejemplo el clasismo, el racismo, esta estratificación social, la idea, lo que decía al inicio del conversatorio, lo que mencionaba el catecismo de Ripalda, con amor y reverencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento religioso permeó las estructuras mentales del México novohispano. Y entonces, por eso es que, por ejemplo, esto lo menciono porque es muy importante, hasta prácticamente la mitad del siglo XX todavía en muchas comunidades, hablo por ejemplo de Tlaxcala, aunque seguramente no solamente ocurrió aquí, no se le permitía a los hijos ver directamente a la cara a los padres, por mencionar un ejemplo. Me platica mi madre que, por ejemplo, allá en la comunidad de donde yo soy, en Tepaclasco, efectivamente había mucho machismo porque, por ejemplo, se privilegiaba mucho la cuestión de la virginidad en la mujer. Tan es así que después de la primera noche de casados en una pareja, se acostumbraba a colocar en la fachada de la vivienda la sábana en la que habían dormido. Y ojo con esto, porque si no estaba manchada de sangre, pues prácticamente indicaba que la mujer ya no era virgen. Entonces era una forma también de violencia, ahorita que hablamos de las formas de violencia, era una forma de violencia hacia la mujer, pero que estaba completamente normalizada en muchas comunidades de Tlaxcala todavía hasta prácticamente mediados del siglo pasado. Y esto solo por mencionar un ejemplo. Entonces, bueno, a lo mejor me desvío un poquito del tema, pero sí es muy importante conocer todo esto porque ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pues justamente está aplicando una serie de reformas, una serie de acciones en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y justamente una de estas acciones pues va enfocada a reconocer a las mujeres en la historia de México, como a Margarita Maza, como en el caso de Josefa Ortiz, que ahora ya no es de Domínguez, así como Margarita Maza tampoco ya es
de Juárez. Pero aquí va el argumento que expongo como historiador. Considero que en su momento, tal vez pueda estar equivocado, para la mujer, porque hay que entender también el contexto histórico de ese tiempo, para la mujer quizás era una pues forma de honor el portar el apellido del esposo. O sea, hoy día, porque eso también me lo enseñaron en la universidad, hay que entender a la historia con los ojos de su tiempo. Claro. Y si lo vemos con los ojos del siglo XXI, bueno, podemos decir, pues era una forma simbólica de violencia. Pero quizás no era así, quizás era una forma pues de reconocer al esposo. Y para la mujer, pues era algo correcto, en su momento me atrevo a decirlo, el portar el apellido del esposo. Hoy día se está pues ya eliminando esta parte y ahora se está incorporando el apellido real de la mujer. Y bueno, aquí va la pregunta. ¿Qué tan correcto creen que es esto? Y a partir también del argumento que acabo de exponer. Me parece que el hecho de portar el apellido del esposo, bueno, sí es una manera de socialmente reconocer este vínculo que tienes con él, ¿no? Que de manera idealista y muy optimista, pues es a través del amor, a través del mutuo acuerdo. Pero justo como dices, bueno, no es, esto es una visión ya más contemporánea, ¿no? Eso realmente pasó muy poco, si es que no pasó en otros momentos de la historia, ¿no? Por un lado mencionaste el tema de la religión también, ¿no? Del sometimiento de la mujer. Yo tengo que decir que desde mi panorámica muy, muy personal, sí ha sido por una mala interpretación, en este caso de la Biblia, ¿no? Porque sí hay en el Antiguo Testamento, si mi memoria no me falla en este momento, sí se habla de un sometimiento y en la actualidad muchos estudiosos de la Biblia mencionan que la palabra en sí no es someterse en el sentido de estar por debajo del varón, sino en realidad de este cuidado, protección y acompañamiento. Eso es lo que dicen en la actualidad muchos de los estudiosos de la Biblia, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en que, bueno, muchas cosas se han ido permeando en la sociedad a través de los siglos, ¿no? Y se quedan como prácticas y ya nadie cuestiona por qué es así, por qué tengo que llevar el apellido, por qué lo de la sábana, por qué tengo que llegar virgen y pura, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos quienes practicamos una religión, una responsabilidad enorme también de documentarnos, de leer. En este caso, bueno, yo soy mujer cristiana, entonces sí es nuestra obligación leer nuestra Biblia. También al inicio mencionaste a las mujeres musulmanas. Yo tuve la oportunidad cuando era estudiante universitaria de conversar con una chica de ascendencia algerina, francesa, que vino de intercambio aquí a estudiar Tlaxcala. Y justo le preguntaban, oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué opinas de estas mujeres que tienen que estar cubiertas del rostro o todo el cuerpo, etcétera? Y ella nos decía, bueno, justo este punto, muchas de esas mujeres no han tenido la posibilidad de estudiar el Corán. Muchos de esos hombres tampoco lo están estudiando. Entonces, ¿qué hacen? La tradición les va diciendo que, y como nadie cuestiona por qué, y cuando llega alguien que lo cuestione, automáticamente lo eliminan, porque eso ocurre mucho en estas comunidades, aclaro, no en todas, y sí hay mujeres y sí hay hombres que sí estudian la palabra, o la escritura sagrada para ellos, pues hay muchas comunidades que no, ¿no? Y eso mismo ocurre aquí. Entonces, por un lado es la tradición, dicho en esta palabra que es sencilla, pero al mismo tiempo compleja, ¿no? O sea, la tradición te va dictando ciertos comportamientos y cuando nadie los cuestiona, es cuando se empiezan a perpetuar comportamientos que, como dijo bien Lupita, afectan a los hombres también, por supuesto a las mujeres en primer lugar, o estadísticamente hablando, pues en mayoría, ¿no? Eso por un lado, yo creo que es súper, súper importante que las mujeres tengan la posibilidad nuevamente de decidir si quieres llevar el apellido del esposo o no, justo por esta convicción personal de decir, bueno, yo quiero hacer socialmente público mi vínculo con él, pero porque es algo que hemos conversado en pareja, lo hemos acordado y decidimos que así lo queremos. Habrá que cuestionarnos por qué no ellos también podrían adoptar nuestro apellido. Yo creo que sí debe haber hombres que dirían con mucho orgullo, yo sí llevaría el apellido de mi esposa porque me gusta, porque la amo, porque la admiro, porque etcétera, ¿no? Entonces es justo cuestionarnos por qué hacemos las cosas que hacemos o por qué no hacemos lo que no hacemos, ¿no?
Entonces, a mí me parece que lo más importante es tener la posibilidad de decidir. Y en este sentido, de decidir hombres y de decidir mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, como ahora esta ley en la que ya puedes decidir qué apellido va a ir primero, el del varón o el de la mujer para registrar a tu bebé, eso también es una gran aportación. Y repito, yo creo que debe haber muchos hombres que van a decir, no, sí estaría padre que mi bebé lleve primero el apellido de mi esposa, ¿no? Porque sí hay muchos hombres que nos admiran, que nos ayudan, que nos apoyan, que nos colaboran, que nos aman y que hacen también sus propias funciones sociales, ¿no? No solo por amor a nosotras, sino porque se saben seres inteligentes, seres sensibles y responsables socialmente, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, tener la posibilidad de decidir. Lupita. Perfecto, pues sí, la verdad coincido con algunas cosas de Sandy. Yo quisiera comenzar con el origen del por qué las mujeres llevaban el apellido de los hombres, ¿no? Lo mencioné al inicio, era una forma en la que a veces se legitimaban acuerdos, ¿no? El intercambiar a las hijas con los otros tiashkas o con los otros gobernantes para sellar el acuerdo. Y era la forma en la que se hacía este vínculo consanguíneo, ¿no? Ahora ya no solamente estamos haciendo un acuerdo, sino nos estamos convirtiendo en familia, lo cual lo convierte en un pacto importante. ¿Qué pasaba? Pues obviamente se buscaba la permanencia del linaje, ¿no? Se tenía un sentido de pertenencia de que ahora eres mía y por eso era, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Guadalupe Morales de García, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Llevando el apellido del varón o del esposo en este caso porque justo era una acción de reconocimiento del sentido de pertenencia, de la posesión, de poseer a la mujer y que ahora era tu mujer, ¿no? O como lo dicen popularmente, o todavía lo siguen diciendo popularmente en algunos lugares, ¿no? Mi vieja, mi mujer, ¿no? El darle este sentido de posesión a la mujer como parte de la propiedad y parte de este acuerdo y por eso se llevaba a cabo el llevar a cabo el tener el uso del apellido del hombre, ¿no? Mencionabas que a lo mejor podía ser una parte de orgullo. Aplicaba a lo mejor en algunos contextos. No dudo que en el entendido social, porque hay que recordar que todo esto es un constructo social, ¿no? Y que obviamente a veces las mujeres aceptaban la violencia porque entendían que eso era lo normal. Y también entendían y aceptaban que ella, su apellido o su nombre no valía a menos que tuviera el apellido de una pareja, porque antes el matrimonio era sagrado y era la única forma en la que podías entenderte ya como un ser humano adulto independiente, vamos a decirlo así, ya con la ciudadanía completa, porque también había hombres que no podían votar si no estaban casados, ¿no? No podían participar en la toma de decisiones si no eran considerados hombres de familia o padres de familia, o tener ¿no? acceso a puestos públicos también, ¿no? Si Exactamente, no eran casados. si no eran casados, ¿no? Y todavía hay pueblos y comunidades que se rigen bajo usos y costumbres que exigen eso, ¿no? Que sean casados para que puedan acceder a esta representación popular. Entonces, más bien, yo no creo que fuera algo como de orgullo, sino más bien era algo normado, ¿no? Que tú sabías que si te casabas con alguien ibas a tener que llevar el apellido sí o sí, y eso representaba que fueras parte de un linaje o parte de una descendencia, ¿no? Recordar que, por ejemplo, cuando las parejas tenían hijos, si era hombre o si era varón, decían, ok, va a continuar nuestro linaje, continúa la herencia, y si era niña era como de, bueno, ni modo, ¿no? Nos tocó mujer y la idea era venderla al mejor postor, ¿no? Recordar que antes hacían los intercambios de vacas, los intercambios de costales, los intercambios de tierras y se daban las mujeres a quienes también tenían mayor cuestión económica para poder intercambiarlas, ¿no? Eran parte de este intercambio. Las celebraciones, ¿no? Muchas fiestas que ahora hacemos, como las fiestas de 15 años, nacieron justo con ese objetivo, ¿no? Brindar una posibilidad de que vieran como en este catálogo los varones que chicas estaban en edad casadera, ¿no? Exactamente, y recordar que también antes los matrimonios pues eran acordados inclusive antes de que cuando los hijos recién habían nacido, ¿no? Que ya era de, tu hijo se va a casar con mi hija, está bien, ¿no? Y era como se firmaban estos acuerdos. Entonces yo creo que más allá de una cuestión de honor, era una cuestión normada, que era parte de lo normal y por eso se daban ese tipo de cosas. Ahora que estamos trabajando, pues justo romper esa parte del sentido de pertenencia, entender que la mujer no pertenece al hombre, sino que es su compañera de vida, ¿no? Que somos una pareja que va a acompañarte en el camino y si funcionan bien las cosas continúan y si no ya el derecho nos otorga la libertad de separarnos, ¿no? Claro. Antes no pasaba eso, antes tú eras propiedad de tu pareja y él podía hacer contigo lo que quisiera, violentarte, golpearte, humillarte y al final dependías de él, ¿no? Y había casos graves como los que nos
comentaba, por ejemplo, Mau, con este valor de la mujer que se le daba justo con temas religiosos y con el tema de la virginidad, ¿no? Por ejemplo, para mí el hecho de esta sábana, pues obviamente era un contexto violento, porque a las mujeres que no tenían este sangrado, aunque fueran vírgenes, porque hay que recordar aquí que a veces el himen se rompe y sangra, pero hay veces que el himen es elástico y no sangra, ¿no? Y regresa a su forma normal, o hay veces que el himen se rompe y no saca sangre como para manchar una sábana, o hay ocasiones en las que por una caída, un resbalón, un golpe mal dado, pues el himen se rompe porque es una telita muy delgada. Entonces, a veces había mujeres que no necesariamente habían tenido relaciones sexuales y no tenían este sangrado y eran exhibidas públicamente y regresadas a su familia, ¿no? Y todavía he escuchado algunos casos en algunas comunidades justo en las que todavía predominan este tipo de tradiciones, en las que dicen, no quiero pasar la vergüenza de que tu esposo te regrese a la casa en tantos días, ¿no? Porque justo era esa parte de dignidad también. Si tú eras parte del intercambio y te ibas con cierta pareja y la persona o el varón no entendía que no cumplías con las expectativas, que no cumplías con esto de manchar la sábana, sino cumplías con tu responsabilidad de ser buena mujer, de hacer de comer, etc., te podían regresar y era una forma de humillación pública tanto para la mujer como para la familia, ¿no? Entonces lo que ahora hacemos es pues justo quitar ese sentido de posesión, de pertenencia, de entender a la mujer como ser humano pensante, individual, que funciona en lo individual, que es inteligente, que tiene las capacidades necesarias y que va a la par del hombre, no debajo del hombre, ¿no? Justo en este sentido de subordinación, pues eran partes de condiciones que nosotros hemos llamado de respeto en algunos momentos, el justo subordinarte, el justo agachar la mirada, como lo mencionaba Mau en su momento, de que los hijos no podían ver a los padres a los ojos y las mujeres no podían ver a la cara al marido, tenían que siempre mirar al piso. Era una forma de subordinación, ¿no? Porque entendías que existía un poder marcado y tenía que existir pues alguien que cumpliera la función de atender ese poder, y por eso se daban ese tipo de cosas. Hoy, en la actualidad, pues hay distintas formas en las que ya se comienza a reconocer el derecho de las mujeres en todos los aspectos. Tenemos una presidenta mujer, como lo decías, que ahora está haciendo esas acciones de reconocimiento a mujeres como Margarita Maza, como Josefa Ortiz, el quitarles justo el apellido paterno o el apellido de la pareja y reconocer a las mujeres por quienes eran, ¿no? Es uno de los primeros pasos que se tiene que hacer. Lo decíamos al principio y coincidimos muy bien Sandy y yo en el tema de que la mejor forma de darles el reconocimiento a las mujeres de la historia es justo visibilizarlas, mencionarlas, nombrarlas y traerlas de nuevo a los libros de historia, y creo que es uno de los pasos importantes que tenemos que hacer, ¿no? Ya he visto que hay calles ya nombradas con el nombre de mujeres, ¿no? Ya están regresando a los libros de historia los nombres de estas mujeres, y qué buena acción el hecho de hoy, que hoy la presidenta de la República reconozca pues a estas dos mujeres que mucho tiempo estuvieron ocultas bajo el nombre de la esposa de Benito Juárez o Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Entonces justo creo que es una parte muy importante del reconocimiento de las mujeres y justo eliminar esa parte de la propiedad de la mujer hacia el hombre. Mencionaban el tema de por qué los hombres no utilizaron el apellido de las mujeres. Hay una reivindicación al respecto y lo voy a mencionar. Por ejemplo, hay mujeres que en el sentido de reconocer a nuestras ancestras, porque además cuando hablamos del apellido, de que nos quitamos el apellido de la pareja y adoptamos el apellido propio, pues al final terminamos ocupando siempre primero el apellido paterno, ¿no? Y es una cadenita, porque si yo me pongo el apellido de mi mamá primero, pues sigue siendo el paterno de ella, ¿no? Y si ocupamos el materno de mi abuelo, sigue siendo el paterno de la mamá de su abuela, ¿no? Y sigue siendo una cultura. ¿Qué hacemos ahora? Ahora se están buscando algunos métodos, por ejemplo, bajo algunos, no recuerdo cómo se llama este procedimiento jurídico, amparos, bajo algunos amparos, hay personas que se han cambiado el apellido paterno, porque a veces no hay figura paterna y solamente dejaron el apellido y desaparecieron de la faz de la tierra, por el apellido materno, ¿no? Y es una forma también de cambiar el chip o de cambiar la idea. Sabemos que sigue siendo pues un apellido de origen paterno, masculino, pero es justo una parte de la reivindicación de entenderse como autónomas, de entender ese linaje y el reconocimiento también a las ancestras, a las abuelas, a las mujeres que vienen atrás de nosotras, que no pudieron ser escuchadas y que hoy podemos darles la visibilidad, al menos desde los apellidos.
Fíjate que es muy interesante lo que comentas y retomando hace rato que mencionaba que teníamos esta chica algerina de intercambio y que en Francia utilizan únicamente un apellido como en muchos otros países y ella nos decía que cuando, buscó el país al que se quería ir y dijo, bueno, me dijeron que en México hay muchas cosas muy interesantes. Una de las primeras cosas que mencionó que a ella se le hizo interesante es justo que nosotros llevamos los dos apellidos. Ella nos decía, para mí como mujer francesa, feminista, se me hace algo súper, súper innovador y es como visibilizar también a las ancestras, aunque quede en segundo lugar y no es el que se hereda, pero finalmente está ahí, ¿no? Y sí, tienes razón en lo que dices de, bueno, finalmente sigue siendo el apellido masculino, pero a muchas de nosotras se nos hizo muy, muy interesante tomar conciencia de que esto, visto desde otras latitudes, sí es como una ventaja, sí es un reconocimiento de las mujeres, nada más con el tema del apellido. Bueno, ya casi para finalizar, Claro. otro punto que también me parece importante sacar sobre la mesa es esta cuestión, justamente lo que mencionabas, Lupita, de nombrar a las mujeres y pues de traerla nuevamente a las páginas y a los registros históricos. Bueno, antes de exponerles el siguiente punto, quiero mencionar el caso particular de Cheutempan porque también hace unos años pues reconocimos a una mujer sobresaliente de ahí del municipio de la Revolución Mexicana, a la generala Carmen Vélez López, que pues si bien era nativa de Tecali, Puebla, pues tuvo una gran trascendencia, un gran papel en ese periodo histórico en lo que es el Valle Puebla-Tlaxcala. Y por mencionar solamente un dato histórico, llegó a comandar un ejército de alrededor de 300 hombres, solamente con los trabajadores de su hacienda, porque ella era hija de hacendados, y ahí en el municipio de Chautempan, concretamente en la comunidad de Santa Cruz, Guadalupe, pues ella estableció su cuartel militar. Entonces, por eso, de hecho, ahí, de ahí vino el sobrenombre de coronelas y de coronela a la comunidad, que de hecho ella pues era generala, porque el 2 de enero de 1911 el presidente Francisco I. Madero le otorga el grado inmediato superior. Sin embargo, entre el pueblo pues siempre fue conocida como la coronela y de ahí pues este sobrenombre que se ha convertido inclusive pues en un título para los vecinos de esta comunidad del municipio de Cheutepan. Entonces, mencionar esto porque efectivamente sí estamos pues ya visibilizando y reconociendo el papel de las mujeres, en este caso tlaxcaltecas y cheutempenses en nuestra historia. Y bueno, el siguiente punto que quiero poner sobre la mesa es qué tanto ha afectado al lenguaje y desde el punto de vista también de la Real Academia de la Lengua Española, qué tan correcto es que, por ejemplo, hay palabras que tienen efectivamente género masculino y femenino, sí, pero hay muchas que son unisex. Entonces, ¿qué tan válido es que pues el feminismo o que el visibilizar a las mujeres muchas veces distorsiona también el lenguaje? ¿Qué tan válido es que en algunos casos se enuncie el masculino y el femenino? Por ejemplo, voy a mencionar un par de palabras: soldada, médica, presidenta, bueno, ahí sí me parece más correcto. Ahorita la otra palabra que creo que esa sí es unisex, policía, o sea, hace alusión al hombre y a la mujer, claro. Pero ¿qué tan correcto es esto? Y qué tanto también ha distorsionado el lenguaje, ¿no? Esta visibilización de la mujer. Bueno, hay una recomendación que me gustaría hacerte en primer lugar. Hay que bajarnos del pedestal de lo correcto y lo incorrecto. El idioma, la lengua, el lenguaje es de quien lo usa. Y el usuario tiene necesidades. Así como decíamos hace rato, hay un bloque que se expresa a través de las pintas, a través de manchar o hacer grafitis o murales, etcétera. Así los usuarios de todos los sistemas de comunicación tenemos necesidades. Entonces,
Para poner un ejemplo, yo doy clases de francés y en la lengua francesa también hay género femenino y masculino en los adjetivos y los sustantivos, igual que en español, pero por ejemplo en el inglés pues no hay esa noción. ¿Por qué? Porque los usuarios no las necesitan. Entonces, como no las necesitan, hay una palabra y esa la puedes usar para un hombre o para una mujer, ¿no? O sea, no hay esa distinción gramatical de lo femenino y masculino en general, porque sé que si alguien ahorita dice yo soy profesor de inglés y no es cierto, sí. O sea, no aplica para todos, sí, yo sé. Y les explicaba a mis alumnos, hay muchas profesiones, nombres de profesiones, donde solo hay una palabra, justo como lo acabas de decir, el policía, la policía, ¿no? Así también en otros idiomas. ¿Por qué? Bueno, históricamente es porque justo a muchas mujeres se les impidió participar en esas actividades. Por lo tanto, el idioma no tenía, o más bien los usuarios no tenían la necesidad de tener una palabra femenina para esa ocupación, para ese oficio, para esa profesión. Solo dicho grosso modo y así en palabras muy sencillas. Entonces, hay que bajarnos primero del pedestal de lo correcto, lo incorrecto. Los usuarios tenemos necesidades y las tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos de comunicación y lo que queremos es expresarnos y queremos comunicarnos, ¿no? Recomendación, no lo tienes que hacer, ¿ok? Si tú consideras que no está bien para tu vida. Pero sí hazla. Exacto. Porque además vas a vivir menos tenso también, porque tú cuando hablas de distorsionar el lenguaje, los sistemas de comunicación, la lengua, los idiomas, tienen que evolucionar, tienen que cambiar porque están vivos, porque los utilizan seres vivos. Entonces, no es el mismo español de Tlaxcala de 1950 al del 2026. Sí, tenemos muchos usos y etcétera, ¿no? Vamos al norte y utilizan otras palabras y tienen otros acentos por otras razones históricas, ¿no? Pero finalmente hay que, pues sí, bajarnos de lo correcto a lo incorrecto, mejor hay que decir lo más apropiado, lo más adecuado, perdón, o lo que el usuario necesita decir, ¿no? En mi formación profesional siempre nos decían, la pragmática dice que no es lo correcto ni incorrecto, sino lo que el usuario hace, y él en su idioma puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Porque pues, para eso es su idioma, para eso es su lengua, para eso se expresa. Y creo que esta es una visión también más relajada, porque si empezamos con distorsionar en el lenguaje, queremos decir entonces que hay un lenguaje, digamos, como otra vez correcto. Como en un, correcto, que está como en un pedestal o en un nicho, ¿no? Y que debe ser estructurado y de una manera en la que no es tocable, y no es cierto, porque los usuarios lo usamos todos los días y todos los días lo transformamos y todos los días lo enriquecemos. Creo que, por lo menos desde mi punto de vista muy, muy personal, sí es muy importante decir, en lugar de distorsionarlo, pues lo estamos enriqueciendo, lo estamos haciendo transmutar, evolucionar, transformarse, ¿no? Porque no vamos a hablar en 100 años de la manera en como estamos hablando hoy, ¿no? Y lo que hoy nos parece correcto o incorrecto, quizás en algún momento va a estar normalizado, o quizás en algún momento los usuarios dirán, esas palabras ya no nos son útiles, por lo tanto dejarán de usarse, ¿no? Entonces sí, yo creo que es mejor utilizar el lenguaje para nuestros objetivos, retomando la cuestión del feminismo, de por qué usar unas palabras en forma femenina si tradicionalmente, y ojo otra vez la tradición, tradicionalmente no se utilizaban en masculino. Bueno, pues porque las mujeres no tenían presencia y se les había negado esos espacios. Y ahora las usuarias, las hablantes de esos idiomas, están entrando a esos espacios y están exigiendo su visibilización, y por lo tanto requieren de expresarse en femenino, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí hay palabras de pronto que suenan cacofónicas, es decir, suenan feo, pero los usuarios los necesitan, ¿no? Y los necesitan tanto los hombres como las mujeres. Y fíjate, Sandy, quiero agregar algo que bueno, lo mencionaba hace un momento porque en mi caso, por ejemplo, que yo me considero ignorante en muchos temas, ¿verdad? Porque nadie es todólogo. Claro. Creo que aquí también aplica algo que ahorita se me vino a la mente, y es que el lenguaje, me decía un amigo en una ocasión, lingüista por cierto, y creo que pues tú lo definiste muy bien, como lingüista. El lenguaje se adapta a las circunstancias del tiempo, y me decía este amigo, la lengua la hacen los hablantes. Claro, exacto. Entonces quiero agregar algo aquí, antes de ceder la palabra a Lupita. Muchos movimientos sociales, creo que el feminismo no es la excepción, también van enriqueciendo la lengua, en este caso la lengua española, y van incorporando nuevas palabras. Entonces yo creo que más bien hay que entenderlo de esta manera. Hago la corrección, no se distorsiona, sino que se va enriqueciendo y se va adaptando a las circunstancias,
a los movimientos sociales y a las necesidades de los hablantes de cada época. Entonces, bueno, creo que hay que entenderlo de esa forma para todos aquellos que pues desconocemos, ¿verdad? Mucho de esto. Sí, Lupita. no, pues la verdad es que ya, Sandy lo dejó clarísimo, además ella es lingüista, entonces sabe todo esto del tema correctamente, lo trae bien en la sangre. Nada más igual sería lo mismo reforzar, ¿no? Muchos se escudan con que la Real Academia Española dice esto, dice que la palabra correcta es esto, pero yo siempre les pregunto, ¿y tú ocupas todas las palabras que dice la Real Academia Española? Porque realmente nuestro lenguaje está distorsionado en ese sentido, ¿no? La Real Academia Española pues surge desde España, desde el castellano, y en México no hablamos castellano, hablamos español latinoamericano, español mexicano, y que bien lo decía Sandy, cambia de un estado a otro, ¿no? Hay palabras que en Yucatán tienen un significado distinto al al de Tlaxcala, por ejemplo, al de la Ciudad de México, al del norte, ¿no? Entonces, más bien es una adaptación del lenguaje y yo considero que sí es muy necesario que se civilicen las palabras con A por dos cosas. La primera, por justo la evolución del lenguaje y la segunda, por la visibilidad que tienen. O sea, creo que Sandy le dio en el clavo. Es que es justo lo que no se puede nombrar, no existe, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que nombrarlo para que esté ahí presente y todos podamos saber qué es, cómo es, de qué se trata, ¿no? Y para visibilizar a la lucha de las mujeres es importante transformar el lenguaje. Así es. Pues, muy bien dicho. Bueno, ya, como pregunta final para cerrar este conversatorio, nuevamente regresando al tema de las luchas sociales de las mujeres. Nuevamente la pregunta ya para cerrar, ¿qué tanto se ha avanzado en el tema de la igualdad de género? Porque yo creo que es a lo que tenemos que llegar, a esta igualdad de género en todos los aspectos, entender que biológicamente somos seres distintos, pero culturalmente, socialmente, jurídicamente, yo creo que en todos los ámbitos tenemos los mismos derechos y, por qué no decir, también las mismas obligaciones. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado en la paridad de género y qué es lo que todavía pues se debe de hacer por parte pues de estas luchas de las mujeres? ¿Quién gusta tomar la palabra? Sandy. Sí, bueno, pues sí hay muchos espacios, muchas luchas que se han ganado y en muchas otras que se han avanzado, pero creo que también conforme nos vamos transformando como sociedad, van naciendo también nuevas luchas, ¿no? Porque entonces ya ganamos curules, ya legislamos, ya promovemos nuestros derechos, pero sigue habiendo violencia, sigue habiendo pues esta herencia de comportamientos violentos y necesitamos seguir hablando, ganando espacios, promoviendo nuestros derechos, también transformando las tradiciones, la cultura en ese sentido, sobre quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y seguir también promoviendo esta sororidad entre nosotras, ¿no? Porque a veces también el sistema patriarcal se encarga de, o busca, ¿no? La manera en que empecemos a entrar en conflictos entre nosotras, justo por las tradiciones, por los comportamientos, por las herencias de estas tradiciones, que a veces a muchas mujeres no les permite ver que hay otras maneras de vivir, ¿no? Hay otras maneras de establecer relaciones de pareja, hay otras maneras de establecer familias, ¿no? Y hay otras maneras de acompañarnos, ¿no? Entonces, aún tenemos mucho trabajo, mucho que compartirles a las nuevas generaciones y estas juventudes de chicas que también ya no quieren permitir que se sigan perpetuando estos comportamientos violentos de los hombres, por supuesto, mayormente sí, estadísticamente eso es lo que nos dicen las estadísticas, pero incluso también que reciben de sus propias madres, porque justo estas mamás crecieron en eso y desafortunadamente pues no conocen otra cosa y entonces por eso perpetúan estos comportamientos, ¿no? de violentar. Entonces, todavía considero yo que aún nos falta muchas luchas. Lupita.
Coincido completamente. La verdad es que conforme va evolucionando la sociedad, hemos ido ganando terreno. Las mujeres tenemos más espacios, tenemos representatividad. Sin embargo, siguen habiendo obstáculos muy fuertes. Primero, el entender que no todas las mujeres comprenden de lleno la perspectiva de género y hay mujeres que ocupan espacios de poder que todavía no entienden la dimensión de lo que representa. Sin embargo, el hecho de que estén ocupando un espacio público nos abre las puertas a más mujeres de que podamos ocuparlo, que yo creo que eso es una ventaja enorme. Sin embargo, vienen nuevas violencias, ¿no? Tenemos ahora la violencia política en razones de género, ya tenemos crueles, ya tenemos espacios, ya tenemos una presidenta mujer, pero ahora tenemos que luchar contra la violencia política con razones de género y obviamente pues es un tema complicado, complejo y que siguen viviendo muchas mujeres que incursionan en el ámbito público. Tenemos ahora las violencias digitales que son una nueva realidad y que tienen que estar trabajando. Se está pugnando ahora por una nueva legislación que atienda a las violencias digitales, como el uso de la identidad, por ejemplo, el uso del rostro que se hace ya con IA y que se han generado pues contenido sexual, el normar o el pues sí, el legislar para que ya se castiguen delitos sexuales cibernéticos, como lo fue la creación de la ley Olimpia, que se desarrolló a raíz de la difusión de contenido íntimo, pero siguen habiendo más delitos, ¿no? Cada vez son más delitos digitales que siguen atentando ahora contra la dignidad de las mujeres y que obviamente hay una tarea muy grande ahora para también combatir los delitos digitales. Pues bueno, pues les agradezco mucho el haber participado en este conversatorio. Yo creo que el hablar de la historia de las mujeres, de la historia de género, pues siempre, como sucede en muchos de los temas que tratamos aquí, da para bastante tiempo y bastantes conversatorios, pero consideramos que pues ya todos los radioescuchas y todos los amigos que nos sintonizan a través de redes sociales, pues ya se llevan por lo menos una dosis básica acerca pues de la historia, más que del feminismo, de la historia, de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de género. Y como bien apuntaban Lupita, Sandy, pues aspectos bastante importantes dentro de lo que es la historia y la cultura y desde luego también de esta lucha que continúa, de esta visibilización de las mujeres, de sus derechos. Y bueno, desde este espacio también hacemos un atento llamado muy respetuoso pues a las autoridades a que se conduzcan siempre por la vía pues de la justicia y que pues si hay una denuncia por parte ya sea de un hombre, de una mujer, pues se le dé seguimiento y se aplique la ley por igual, porque muchas veces es lo que pasa, ¿verdad? Presentamos una denuncia y yo creo que esto lo vivimos la mayoría de los ciudadanos. Muchas de las ocasiones no se le da un seguimiento o como pues lo sabemos es el pan de todos los días, la injusticia que prevalece en nuestro país. Entonces esperemos que también estos espacios pues fomenten esa concientización en nuestras autoridades, pero también en la sociedad en general. Muchísimas gracias nuevamente, Lupita, Sandy, por habernos acompañado. Un gusto, gracias. Pues muchísimas gracias y ha sido muy, muy agradable conversar contigo, Lupita, un gusto. Igualmente. Y pues muchas gracias también a ti, Mauricio, por permitirme este espacio y estas palabras. Pues gracias, Lupita. No, muchísimas gracias. Igual un gusto enorme coincidir con Sandy. Gracias y gracias, Mau, por el espacio. Bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para seguirnos en las redes de Radio Aire y también de la Coordinación de Cultura de Tepaclasco. Gracias a César en los controles. Se despide de ustedes el historiador Mauricio Flores y nos vemos en un próximo conversatorio y en próximos programas que estaremos llevando a todos ustedes. Porque ya lo saben, el propósito fundamental de la Coordinación de Cultura, Archivo Histórico y Turismo de Tepaclasco es acercar el conocimiento y la cultura a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.